Viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 1 al 7. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de la cabeza de ustedes están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos llena de confianza y nos llena de esperanza porque escuchamos a nuestro Señor Jesucristo decir: no tengan miedo. Y efectivamente, después de advertirnos acerca de la levadura de los fariseos, ¿no? la enseñanza de los fariseos, el modo de proceder de los fariseos, que enseñaban pero no hacían, y por eso nuestro Señor denuncia su hipocresía. Después de advertirnos acerca de esta enseñanza, de esta forma de vida de los fariseos, para que no nos contagiemos, después de advertir también que las enseñanzas que uno da, pues va a ser pregonada por todos lados, después de advertirnos de que no hay que tener miedo al que mata el cuerpo, sino al que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Al final de todo esto, nuestro Señor va a decir: no tengan miedo, no tengan miedo, porque antes había dicho también de cómo Dios se preocupaba de los pajaritos, de los gorriones, de las palomas, ¿no? De darles de comer aunque no trabajen, ¿no? Dios no se olvida de ellos. Y por eso nuestro Señor va a decir: no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. No tengan miedo. Precisamente, decíamos, a lo largo de su ministerio público, nuestro Señor constantemente va a manifestar estas palabras: no tengan miedo. Cuando los apóstoles estaban cruzando el mar de Galilea y se levantó una tempestad, una borrasca, y estaban temerosos, nuestro Señor, que se había quedado en tierra, pero que había ido ya cruzando el mar, caminando sobre las aguas, se acerca a ellos y le va a decir: no tengan miedo, no tengan miedo. Y en otras ocasiones va a expresar lo mismo: no tengan miedo, como ahora, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque si estamos junto a Él, no tenemos nada que temer. Podrán venir dificultades, problemas, contrariedades que nos afecten personalmente, que puedan afectar o querer afectar también nuestra fe, como en tantos lugares ahora mismo, en este tiempo, para muchos cristianos. Persecuciones por el hecho de ser cristianos, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la Iglesia y en esos primeros siglos, 1, 2, 3, 4,
hasta el siglo IV y a lo largo de la historia después también, o como todo el siglo XX y ahora mismo, en este siglo XXI, cuántas persecuciones sangrientas a cristianos, a católicos, cuántas persecuciones a la iglesia, ya no solamente sangrientas, sino a través de normas, de leyes, tratando de legalizar actos como por ejemplo la eutanasia, el aborto, cosas que afectan después pues, a quien no lo observa o habla contra estas normas, leyes para denunciarles. Pues Jesucristo, tenemos que escuchar siempre estas palabras de nuestro Señor. No tengan miedo, como les solía repetir el Papa San Juan Pablo II. No tengan miedo también al inicio de su pontificado. No tengan miedo, pues ahora más que nunca necesitamos escuchar esas palabras de nuestro Señor, porque cada vez se va volviendo más difícil vivir y nuestra vida cristiana en medio de un mundo que quiere vivir de espaldas a Dios, en medio de unas costumbres que no son costumbres cristianas, en medio de unas costumbres que son más bien paganas por toda la carga negativa que llevan de odio o de rechazo a Dios y a todo lo que significa la fe y concretamente la fe católica. Y por eso en medio de este mundo no hay que tener miedo, hay que seguir viviendo como hijos de Dios, como cristianos. Si hace falta manifestarlo, hay que manifestarlo también y por eso, volvemos a repetir, necesitamos estar escuchando siempre a Jesucristo. No tengan miedo, no tengan miedo. Vamos a invocar a la Virgen Santísima, a la Virgen Santísima. Una vez que aceptó ser la Madre del Redentor, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, efectivamente, y inmediatamente después de eso nos dice San Lucas, y el ángel se alejó de ella, como diciendo, se quedó sola. La Virgen tenía ya a Dios hecho hombre en sus entrañas purísimas. Había recibido el encargo de Dios Padre, ser la Madre del Redentor. Y sin embargo, en el aspecto humano, en la vida humana, se quedó sola, porque junto con San José tuvieron que enfrentar todas las dificultades y unas dificultades, podemos decir, mortales que le sobrevinieron con motivo de Dios hecho hombre en ella. Que le pidamos pues a la Virgen Santísima a saber asumir y vivir nuestra condición cristiana, aún en medio de todas las dificultades que puede traer la vida de hoy, la vida de este mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.